La niebla llegaba cada noche como una maldición, espesa y fría, arrastrándose desde el Océano Pacífico hasta las costas rocosas de Valparaíso. Rodrigo Menéndez observaba el mar desde la ventana de su pequeño departamento en el Cerro Artillería, con una taza de café entre las manos y un nudo en el estómago que no lo dejaba en paz. Hacía 3 meses que había aceptado el trabajo como guardián del faro de Punta Ángeles, un antiguo faro abandonado desde 1987, que el gobierno municipal había decidido reactivar para mejorar la seguridad marítima en una zona donde habían ocurrido demasiados naufragios en los últimos años. El dinero era bueno, mejor de lo que Rodrigo había ganado en toda su vida trabajando en el puerto. Pero desde el primer día, algo en ese lugar no se sentía bien. Los pescadores locales lo habían advertido. Ese faro está maldito, hermano. No deberían haber vuelto a encenderlo. Rodrigo había sonreído, pensando que eran solo supersticiones de gente mayor. Ahora, después de semanas de ruidos inexplicables, sombras que se movían en la oscuridad y una sensación constante de ser observado, comenzaba a creer que tal vez tenían razón. Si te están gustando estas historias de terror, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué parte de México nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. La primera noche que Rodrigo pasó en el faro, todo parecía normal. El edificio era una estructura cilíndrica de piedra y concreto, de unos 20 metros de altura, pintada de blanco y rojo, con una escalera de caracol que subía hasta la sala de la linterna. El cuarto del guardián estaba en el primer piso, una habitación austera con una cama, una estufa vieja, un escritorio y una radio de onda corta. Las paredes estaban cubiertas de humedad y olían a salitre y abandono. Rodrigo había limpiado lo mejor que pudo, aunque el polvo de décadas parecía imposible de eliminar por completo. Entre las cosas que encontró había un viejo cuaderno de bitácora dejado por el último guardián, un hombre llamado Fermín Salazar. Las primeras páginas eran normales, reportes del clima, condiciones del mar, mantenimiento rutinario, pero hacia el final la escritura se volvía errática, casi ilegible. La luz no debería estar encendida, decía una entrada. Algo viene cuando la luz está encendida. Lo he visto en el agua. No son barcos, no son personas. Rodrigo cerró el cuaderno con un escalofrío y decidió no pensar más en ello. Tenía un trabajo que hacer. Cada noche, a las 7 en punto, debía encender la luz del faro y mantenerla funcionando hasta el amanecer. Era simple, o al menos eso creía. La segunda noche escuchó los golpes. Eran suaves al principio, como si alguien tocara la puerta de metal en la base del faro. Rodrigo bajó las escaleras con una linterna, abrió la puerta y miró hacia afuera. No había nadie, solo la niebla, densa y silenciosa, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Cerró la puerta y volvió a subir, pero los golpes continuaron. Esta vez venían de arriba, desde la sala de la linterna. Cuando llegó, todo estaba en orden. La luz giraba lentamente, proyectando su haz blanco sobre el mar oscuro. Pero entonces vio algo que lo hizo detenerse en seco. En el cristal de la linterna, desde afuera, había marcas como huellas de manos, pero demasiado grandes, con dedos largos y delgados que no parecían humanos. Rodrigo se acercó, temblando, y las tocó. Estaban húmedas, cubiertas de una sustancia viscosa que olía a pescado podrido. A la mañana siguiente, Rodrigo fue al pueblo a preguntar sobre Fermín Salazar, el antiguo guardián. La mayoría de la gente no quería hablar del tema, pero finalmente encontró a un viejo pescador llamado Don Esteban, que aceptó contarle la historia mientras bebían cerveza en un bar junto al muelle. Fermín era un buen hombre, dijo Don Esteban, con la mirada perdida en su vaso. Pero ese faro lo volvió loco. Decía que la luz atraía cosas del fondo del mar,
cosas que no deberían existir. Una noche desapareció. Encontraron su ropa en las rocas, pero nunca hallaron su cuerpo. Algunos dicen que se ahogó, otros que algo se lo llevó. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de cosas? Don Esteban lo miró fijamente. En 1924, antes de que el faro fuera construido, un barco naufragó cerca de Punta Ángeles. Era un barco japonés, el Kuroshio Maru. Transportaba prisioneros, gente que había sido condenada por crímenes contra el emperador. Cuando el barco se hundió, todos murieron. Dicen que sus espíritus quedaron atrapados en el agua esperando y que la luz del faro los llama. Rodrigo quiso reírse, decirle al viejo que estaba loco, pero no pudo, porque en el fondo de su corazón sabía que lo que don Esteban decía tenía sentido. Había algo en ese faro, algo que no quería que la luz estuviera encendida. Esa noche, Rodrigo decidió investigar. Bajó a las rocas que rodeaban el faro con su linterna, buscando alguna pista. El agua estaba tranquila, pero había un olor extraño en el aire, como a carne descompuesta. Entre las piedras, encontró algo que lo hizo retroceder de inmediato, una mano humana, pálida y arrugada, con las uñas negras y largas. Pero no estaba cortada. Parecía que se hubiera desprendido naturalmente del cuerpo, como si se estuviera descomponiendo desde hace mucho tiempo. Rodrigo corrió de vuelta al faro, con el corazón latiendo como un tambor. Cerró la puerta con llave y subió las escaleras jadeando. Cuando llegó a la sala de la linterna, se detuvo en seco. Había alguien allí, de pie junto a la ventana, mirando hacia el mar. Era una figura alta y delgada, vestida con ropas rasgadas y empapadas. Su piel era gris, casi translúcida, y su cabello largo y negro colgaba sobre su rostro. —¿Quién eres? —gritó Rodrigo, aunque su voz salió temblorosa. La figura se giró lentamente. Su rostro era horrible. Los ojos eran cuencas vacías y negras. La boca estaba abierta en una mueca permanente de agonía y de su garganta brotaba agua de mar, goteando sobre el suelo. Levantó una mano esquelética y señaló la luz del faro. —¡Apaga! ¡La luz! —dijo con una voz que sonaba como si viniera desde las profundidades del océano. —La luz nos atrae, nos obliga a venir. Rodrigo sintió que sus piernas cedían. Se aferró a la barandilla de la escalera, tratando de no caer. —¿Qué eres? ¿Qué quieres? La figura dio un paso hacia él. —Somos los que murieron. En el Kuroshio Maru, la luz nos llama. No podemos descansar cada noche. Cuando la luz se enciende, debemos venir, debemos sufrir. Rodrigo negó con la cabeza, tratando de procesar lo que estaba escuchando. —No puedo apagarla. Es mi trabajo. Si la apago, me despedirán. Perderé el dinero que necesito para... —Entonces morirás —interrumpió la figura—, como murió Fermín, como morirán todos los que encienden la luz. Y entonces la figura desapareció, desvaneciéndose como humo en el aire. Rodrigo se quedó solo en la sala de la linterna, temblando, con el corazón a punto de estallar. Miró la luz, que seguía girando implacable, y luego miró hacia el mar. Y allí, en el agua, vio algo que lo hizo gritar. Había cientos de ellos, cientos de figuras pálidas y esqueléticas, emergiendo del océano, caminando lentamente sobre las olas, acercándose al faro. Todos llevaban ropas rasgadas y empapadas, todos tenían los ojos vacíos y las bocas abiertas, y todos caminaban hacia la luz, atraídos por su brillo como polillas hacia una llama. Rodrigo bajó corriendo las escaleras, tratando de pensar en qué hacer. Podía apagar la luz, pero entonces perdería su trabajo y necesitaba ese dinero desesperadamente. Su madre estaba enferma, necesitaba tratamiento, y este trabajo era su única esperanza. Pero si no la apagaba,
Esas cosas llegarían hasta él, y no sabía qué harían cuando lo alcanzaran. Se quedó en el cuarto del guardián, con la puerta cerrada con llave, escuchando los pasos que subían por la escalera. Eran lentos, pesados, como si cada paso les costara un esfuerzo inmenso. Los golpes en la puerta comenzaron, suaves al principio, luego cada vez más fuertes, más insistentes. Rodrigo se tapó los oídos, pero no podía bloquear el sonido, ni los gritos ahogados que venían desde el otro lado. «¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz!». Las horas pasaron como una eternidad. Rodrigo no durmió, no se movió. Solo se quedó allí, acurrucado en una esquina, esperando que amaneciera. Cuando finalmente salió el sol, los golpes se detuvieron. El silencio regresó. Rodrigo abrió la puerta con manos temblorosas y subió las escaleras. La sala de la linterna estaba vacía. La luz seguía girando, indiferente. Miró hacia el mar. No había rastro de las figuras, pero en las rocas, junto al faro, había algo nuevo. Más manos, más pies, partes de cuerpos que se habían desprendido durante la noche, dejadas allí como recordatorios. Rodrigo tomó una decisión. No importaba el dinero, no importaba su trabajo. Tenía que descubrir cómo detener esto. Y para eso necesitaba saber más sobre el Kuroshio Maru y por qué su hundimiento había dejado una maldición tan terrible en estas aguas. Pasó los siguientes días en la Biblioteca Municipal de Valparaíso, buscando archivos antiguos, periódicos de 1924, cualquier cosa que mencionara el naufragio. Finalmente, encontró un artículo en un periódico local, escrito en un español antiguo y difícil de leer. El Kuroshio Maru había sido un barco prisión japonés que transportaba a 32 condenados a muerte hacia una colonia penal en Sudamérica. Durante una tormenta, el barco se hundió cerca de Punta Ángeles. No hubo sobrevivientes, pero había algo más. El artículo mencionaba que los prisioneros habían sido sometidos a un ritual antes de embarcar. Un ritual shintoísta diseñado para atar sus almas al mar, para que nunca pudieran escapar, ni siquiera en la muerte. Era un castigo eterno, una condena más allá de la tumba. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. Esas almas estaban atrapadas, condenadas a vagar por el océano para siempre. Y la luz del faro, con su brillo constante, las atraía, las obligaba a revivir su agonía cada noche. Tenía que encontrar una forma de liberarlas, pero ¿cómo? No era sacerdote, no sabía nada de rituales ni exorcismos. Necesitaba ayuda. Recordó que en el Cerro Concepción vivía una mujer, doña Clotilde, que era conocida por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. La gente decía que era bruja, aunque ella siempre lo negaba. Rodrigo decidió visitarla. Doña Clotilde vivía en una casa vieja y colorida, llena de plantas y velas. Cuando Rodrigo le contó su historia, ella lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, ella suspiró profundamente. «El problema no es la luz», dijo doña Clotilde. «El problema es que esas almas están atadas por un ritual que nunca fue deshecho. Para liberarlas, necesitas hacer un contrarritual, un acto que rompa las cadenas que las mantienen prisioneras». «¿Cómo?», preguntó Rodrigo desesperado. Doña Clotilde sacó un libro viejo de un estante y comenzó a hojear sus páginas. «Necesitas ir al lugar donde se hundió el barco. Necesitas sumergirte en el agua y dejar una ofrenda, algo que represente la paz y el perdón. Y luego debes hablar con ellos, pedirles que descansen, que dejen ir su sufrimiento». Rodrigo tragó saliva. «¿Sumergirme en ese mar? Es la única forma», dijo doña Clotilde. «Pero ten cuidado. Si no lo haces correctamente, podrían arrastrarte con ellos». Rodrigo pasó los siguientes días preparándose. Consiguió equipo de buceo, aunque no era un buceador experimentado. Compró flores blancas,
incienso y una pequeña estatua de un Buda que doña Clotilde le había dado. Representa la paz interior, le había dicho. Déjala en el fondo del mar, donde se hundió el barco. La noche del ritual, Rodrigo esperó hasta que la luz del faro estuviera encendida. Necesitaba que las almas estuvieran cerca, necesitaba que supieran que venía a liberarlas. Se puso el traje de buceo y bajó a las rocas, cargando la bolsa con las ofrendas. El agua estaba helada, pero Rodrigo se sumergió, dejando que la oscuridad lo envolviera. Usó una linterna submarina para guiarse, nadando hacia donde, según los mapas que había encontrado, se había hundido el Kuroshio Maru. No tardó mucho en encontrar los restos. El casco del barco estaba cubierto de algas y corales, casi irreconocible. Pero allí estaba, un fantasma de metal y madera en el fondo del mar. Rodrigo nadó hacia él, sintiendo una presión en el pecho que no tenía nada que ver con la profundidad, y entonces los vio, las figuras pálidas flotando en el agua, mirándolo con sus ojos vacíos. Eran más de los que había visto desde el faro, decenas, tal vez cientos, todos flotando en silencio, esperando. Rodrigo sacó las ofrendas de la bolsa. Dejó la estatua del Buda sobre el casco del barco, junto con las flores y el incienso. Luego, cerró los ojos y habló, aunque su voz sonaba ahogada bajo el agua. Sé que han sufrido, sé que han sido condenados injustamente, pero no tienen que seguir así. Pueden descansar, pueden dejar ir su dolor. Por favor, acepten estas ofrendas como un símbolo de paz. Descansen. Durante un momento, no pasó nada. Rodrigo sintió el pánico creciendo en su pecho. Tal vez no había funcionado, tal vez doña Clotilde estaba equivocada. Pero entonces las figuras comenzaron a moverse. Se acercaron a la estatua, tocándola con sus manos esqueléticas, y lentamente comenzaron a brillar. Una luz suave y blanca emanaba de sus cuerpos, llenando el agua. Uno por uno, empezaron a desvanecerse, disolviéndose en partículas de luz que flotaban hacia la superficie. Rodrigo observó, con lágrimas en los ojos, mientras las almas finalmente eran liberadas. La última figura, la misma que había visto en el faro, se acercó a él. Levantó una mano y la colocó sobre el pecho de Rodrigo como en señal de agradecimiento. Luego, ella también se desvaneció, dejando solo la luz. Rodrigo nadó de vuelta a la superficie, jadeando, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando emergió, miró hacia el faro. La luz seguía girando, pero ahora se sentía diferente. Ya no había esa sensación de peso, de oscuridad. Era solo una luz, guiando a los barcos, nada más. Regresó al faro y apagó la luz al amanecer, como siempre, pero esta vez no hubo golpes, no hubo voces. Solo el sonido del mar y el canto de las gaviotas. Los días siguientes fueron tranquilos. Rodrigo continuó con su trabajo, pero ahora sin miedo. El faro ya no estaba maldito. Las almas habían sido liberadas y finalmente podían descansar. Sin embargo, una noche mientras revisaba el viejo cuaderno de bitácora de Fermín, encontró una última entrada que no había visto antes. Estaba escrita en la última página con una letra temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que has sobrevivido. Pero ten cuidado. La liberación de las almas del Kuroshio Maru es solo el principio. Hay otras cosas en estas aguas, cosas más antiguas, más oscuras. Y ahora que las almas se han ido, esas cosas tendrán espacio para acercarse. No apagues la luz por mucho tiempo. Manténla encendida, siempre. Es la única protección que tienes. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Miró por la ventana, hacia el océano oscuro, y se preguntó qué otras pesadillas esperaban en las profundidades. Porque si algo había aprendido en estas semanas, era que el mar guardaba secretos que era mejor dejar sin descubrir.
Y mientras la luz del faro giraba en la oscuridad, proyectando su haz sobre las olas, Rodrigo se preparó para lo que pudiera venir, porque sabía que su trabajo no había terminado y que la verdadera prueba apenas comenzaba. Pasaron semanas desde que Rodrigo liberó a las almas del Kuroshio Maru. Durante ese tiempo, el faro funcionó con normalidad. No hubo más apariciones, no más golpes en la noche, no más figuras emergiendo del mar. Pero Rodrigo no podía sacudirse la advertencia de Fermín. Hay otras cosas en estas aguas, cosas más antiguas, más oscuras. Una noche, mientras realizaba su ronda habitual, Rodrigo notó algo extraño. El mar estaba demasiado tranquilo, como un espejo de cristal bajo la luz de la luna. No había olas, no había viento, ni siquiera el sonido de las gaviotas. Era como si el océano estuviera conteniendo la respiración. Rodrigo subió a la sala de la linterna y miró hacia el agua con sus binoculares. Al principio no vio nada inusual, pero entonces, a unos 100 metros de la costa, vio algo que lo hizo detenerse. Una sombra enorme se movía bajo la superficie, algo demasiado grande para ser un barco, demasiado masivo para ser una ballena. La sombra se acercaba lentamente al faro, deslizándose por el agua sin hacer ruido. Rodrigo sintió que su respiración se aceleraba. Bajó los binoculares y encendió la radio de emergencia, tratando de contactar a la guardia costera, pero solo obtuvo estática. Entonces el agua comenzó a burbujear. La superficie se agitó violentamente y algo comenzó a emerger. Rodrigo retrocedió horrorizado, mientras una criatura colosal rompía la superficie del mar. Era algo sacado de las pesadillas más profundas. Tenía la forma de un pulpo gigantesco, pero su piel era negra como el petróleo, cubierta de escamas y protuberancias que brillaban con una luz bioluminiscente. Sus tentáculos eran tan gruesos como árboles, y en el centro de su cuerpo había un ojo enorme, rojo como el fuego, que miraba directamente hacia el faro. Rodrigo se quedó paralizado. La criatura levantó uno de sus tentáculos y lo estrelló contra las rocas cerca del faro, haciendo temblar toda la estructura. El impacto fue tan fuerte que Rodrigo casi cayó de la escalera. «¡Dios mío!», gritó aferrándose a la barandilla. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? ¿Cómo podía luchar contra algo así? Recordó las palabras de Fermín. «Manténla encendida siempre. Es la única protección que tienes». Rodrigo corrió hacia el panel de control de la luz del faro y aumentó su potencia al máximo. El haz de luz se volvió más brillante, más intenso, y cuando golpeó a la criatura, ésta se retorció, emitiendo un sonido agudo y penetrante que hizo que Rodrigo se tapara los oídos. La criatura retrocedió, alejándose de la luz, pero no se fue. Se quedó allí, en el agua, observando, esperando. Rodrigo se dio cuenta de algo terrible. La luz la estaba manteniendo a raya, pero también la estaba atrayendo. Era como una trampa, una tentación que la criatura no podía ignorar. Pasó la noche entera vigilando, sin atreverse a parpadear. La criatura se quedó allí, flotando en el agua, sin acercarse más, pero tampoco alejándose. Cuando finalmente amaneció, la criatura se hundió lentamente en las profundidades, desapareciendo de la vista. Rodrigo colapsó en el suelo, exhausto y aterrorizado. Sabía que no podía seguir haciendo esto solo. Necesitaba ayuda, y la necesitaba pronto. Esa mañana fue directamente a la casa de doña Clotilde. Le contó lo que había visto, describiéndole la criatura con todo detalle. Doña Clotilde lo escuchó en silencio, con una expresión grave en su rostro. «Eso que viste», dijo finalmente, «es un kraken, o al menos algo similar. Según las leyendas antiguas, estas criaturas habitan las partes más profundas del océano, donde la luz nunca llega. Son guardianes de secretos antiguos, de tesoros hundidos, de lugares que la humanidad no debería descubrir. ¿Por qué apareció ahora?
preguntó Rodrigo. ¿Tiene algo que ver con que liberé a las almas del Kuroshio Maru? Doña Clotilde asintió. Exactamente. Esas almas estaban actuando como una barrera, una protección. Su presencia mantenía a las criaturas más profundas alejadas. Pero ahora que se han ido, el Kraken puede acercarse. Y lo hará cada noche, mientras la luz del faro esté encendida. Rodrigo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Entonces, ¿qué hago? Apago la luz, pero si lo hago, los barcos. No puedes apagarla, interrumpió doña Clotilde. Sería irresponsable, pero tampoco puedes seguir así, esperando cada noche a que esa cosa decida atacar. Necesitas encontrar una forma de ahuyentarla permanentemente. ¿Y cómo se supone que haga eso? Doña Clotilde se levantó y fue a una estantería sacando otro libro antiguo. Hay una forma, pero es peligrosa. Necesitas encontrar el corazón del Kraken, un objeto místico que está escondido en las profundidades, cerca de donde la criatura vive. Si destruyes ese corazón, el Kraken desaparecerá para siempre. Rodrigo la miró incrédulo. ¿Estás sugiriendo que me sumerja en el océano, vaya hasta el fondo y busque el corazón de un monstruo marino? Es la única forma, dijo doña Clotilde, pero no puedes hacerlo solo. Necesitarás ayuda. Rodrigo pasó los siguientes días reclutando a un equipo. Encontró a 3 buceadores experimentados que estaban dispuestos a acompañarlo, aunque les costó creer su historia hasta que les mostró fotografías borrosas que había tomado de la criatura. También contrató a un pescador viejo llamado Don Raúl, que conocía las aguas alrededor de Punta Ángeles mejor que nadie. El plan era simple: esperar hasta la próxima aparición del Kraken, seguirlo cuando se hundiera y buscar su guarida. Allí, según doña Clotilde, encontrarían el corazón. La noche llegó demasiado pronto. Rodrigo y su equipo esperaron en un bote cerca del faro, con todo el equipo de buceo preparado. Cuando la luz del faro se encendió, no tardó mucho en aparecer. El Kraken emergió del agua con la misma violencia de antes, sus tentáculos golpeando las olas, su ojo rojo mirando fijamente la luz. ¡Ahora!, gritó Rodrigo. El equipo se lanzó al agua, siguiendo a la criatura mientras ésta se hundía. Era una locura, pero no tenían otra opción. La profundidad era abrumadora. La luz de sus linternas apenas penetraba la oscuridad, pero pudieron seguir el rastro del Kraken, una estela de bioluminiscencia que dejaba a su paso. Nadaron durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente llegaron a una caverna submarina. La guarida del Kraken era un lugar de pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de huesos de peces y restos de barcos hundidos. Y en el centro, brillando con una luz pálida, había un objeto pulsante: el corazón. Rodrigo nadó hacia él, pero antes de que pudiera tocarlo, el Kraken apareció detrás de ellos. Sus tentáculos se movieron con rapidez, atrapando a uno de los buceadores y arrastrándolo hacia su boca. Los gritos ahogados del hombre resonaron en el agua. «¡Rodrigo, toma el corazón!», gritó otro buceador, tratando de distraer a la criatura. Rodrigo no lo pensó 2 veces. Agarró el corazón, que era cálido y latía como si estuviera vivo, y sacó un cuchillo de buceo. Con todas sus fuerzas, clavó el cuchillo en el corazón. Un líquido negro brotó de la herida, tiñendo el agua. El Kraken emitió un grito ensordecedor, soltando al buceador y retorciéndose violentamente. Sus tentáculos se agitaron en todas direcciones, golpeando las paredes de la caverna. «¡Salgan de aquí!», gritó Rodrigo. El equipo nadó frenéticamente hacia la superficie, con el Kraken desmoronándose detrás de ellos. Cuando finalmente emergieron, jadeando y temblando, miraron hacia atrás. El agua burbujeaba violentamente, y luego, con un último rugido, el Kraken se desvaneció, disolviéndose en la oscuridad.
Rodrigo y su equipo regresaron al bote, exhaustos pero vivos. Habían perdido a un hombre, pero habían logrado su objetivo. El Kraken había sido destruido. Esa noche, cuando Rodrigo encendió la luz del faro, no hubo más apariciones. El mar estaba tranquilo, pacífico, y Rodrigo, por primera vez en semanas, sintió que podía respirar. Pero sabía que su historia no había terminado, porque en las profundidades del océano siempre habría más secretos, más horrores esperando ser descubiertos. Y mientras el faro de Punta Ángeles siguiera encendido, él estaría allí, vigilando, protegiéndolo de lo que acechaba en la oscuridad. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Rodrigo continuó su trabajo en el faro, pero ahora con una nueva perspectiva. Había enfrentado horrores que la mayoría de las personas ni siquiera podían imaginar, y había sobrevivido. Pero también sabía que el océano guardaba más secretos de los que jamás podría descubrir. Una tarde, mientras limpiaba la sala de la linterna, encontró otro cuaderno escondido detrás de un panel suelto en la pared. Era mucho más viejo que el de Fermín, con páginas amarillentas y una caligrafía antigua. Pertenecía al primer guardián del faro, un hombre llamado Ignacio Rojas, que había servido desde 1889 hasta su misteriosa desaparición en 1901. Rodrigo comenzó a leer. Las primeras entradas eran rutinarias, pero hacia el final el tono cambiaba drásticamente. Ignacio describía visiones y encuentros con entidades que no podía explicar. Hablaba de la Dama del Faro, una figura femenina vestida de blanco que aparecía en las noches de luna llena, caminando sobre el agua hacia la luz. No es hostil, escribía Ignacio, pero tampoco es humana. Dice que es la guardiana de estas aguas, que ha estado aquí desde antes de que el hombre construyera barcos. Dice que la luz del faro es una afrenta a su dominio, pero que tolera su presencia. Por ahora. Rodrigo sintió un escalofrío. ¿Quién era esta dama del faro? ¿Y por qué Ignacio había desaparecido después de escribir sobre ella? Decidió investigar. Preguntó a los pescadores locales, a doña Clotilde, a cualquiera que pudiera saber algo. Finalmente encontró una anciana llamada doña Rosario, que vivía en el Cerro Alegre y que recordaba las historias que su abuela le había contado. La Dama del Faro es un mito antiguo, dijo doña Rosario. Según la leyenda, es el espíritu de una mujer que se ahogó en estas aguas hace siglos antes de que Valparaíso fuera una ciudad. Era una princesa de un pueblo originario que habitaba estas costas. Fue sacrificada al océano para calmar una tormenta terrible que amenazaba con destruir su aldea. Desde entonces, su espíritu vaga por el mar, protegiendo estas aguas de quienes osen profanarlas. ¿Es peligrosa?, preguntó Rodrigo. Doña Rosario lo miró con ojos penetrantes. Depende. Si respetas el mar, si honras su memoria, te dejará en paz. Pero si ofendes su dominio, si dañas el océano o a sus criaturas, te arrastrará al fondo para que compartas su destino. Rodrigo decidió que tenía que verla por sí mismo. Esperó hasta la próxima luna llena y esa noche, en lugar de quedarse en el faro, bajó a las rocas y esperó. A medianoche, ella apareció, una figura etérea, vestida con un vestido blanco que flotaba a su alrededor como algas marinas. Su piel era pálida como la luna, y su cabello largo y negro caía sobre sus hombros. Caminaba sobre el agua sin hundirse, acercándose lentamente al faro. Rodrigo se quedó inmóvil, observándola. Cuando ella estuvo lo suficientemente cerca, habló con una voz suave y melancólica. «Has liberado a los atrapados», dijo. «Has destruido al guardián oscuro, pero aún no entiendes tu verdadero propósito aquí». «¿Cuál es mi propósito?», preguntó Rodrigo con voz temblorosa. La dama del faro lo miró con ojos que brillaban como perlas. «Este faro no es solo una luz para los barcos.
Es un faro para las almas perdidas, un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Tu trabajo no es solo mantener la luz encendida, es guiar a aquellos que han perdido su camino, ayudarlos a encontrar la paz. Rodrigo sintió un peso en el pecho. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui elegido? Porque tu corazón es puro, respondió ella. Porque no buscas poder ni gloria, solo quieres hacer lo correcto. Y eso es lo que se necesita para este trabajo. La dama del faro extendió una mano y tocó el pecho de Rodrigo. Una sensación cálida lo invadió, como si algo dentro de él hubiera despertado. Ahora puedes verlos, dijo ella. A todos los que están atrapados, a todos los que necesitan ayuda. Guíalos, Rodrigo, esa es tu misión. Y con eso ella se desvaneció, disolviéndose en la niebla. Rodrigo regresó al faro, pero ahora todo era diferente. Cuando encendió la luz esa noche, vio algo que nunca había visto antes. A lo largo de la costa había figuras translúcidas, espíritus de marineros ahogados, de pasajeros de barcos naufragados, de personas que habían perdido la vida en el mar. Todos miraban hacia la luz, esperando. Rodrigo entendió entonces. Este faro no era solo un guía para los vivos, era un faro para los muertos, un lugar donde las almas perdidas podían encontrar su camino hacia el más allá. Durante los meses siguientes, Rodrigo trabajó incansablemente. Cada noche hablaba con los espíritus, escuchaba sus historias, les ofrecía palabras de consuelo. Algunos solo necesitaban ser escuchados. Otros necesitaban que Rodrigo llevara mensajes a sus familias o que los ayudara a encontrar objetos perdidos que los mantenían atados al mundo de los vivos. Fue un trabajo agotador, pero también profundamente gratificante. Rodrigo sentía que finalmente había encontrado su propósito. No era solo un guardián del faro, era un guardián de las almas. Pero no todo fue paz. Una noche, mientras ayudaba a un espíritu a cruzar, Rodrigo sintió una presencia oscura acercándose. Era diferente de todo lo que había enfrentado antes. No era una criatura del mar, ni un alma perdida. Era algo más antiguo, más malévolo. Una sombra comenzó a formarse en la sala de la linterna, una masa oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. De ella emergió una figura encapuchada, con ojos que brillaban como brasas. «Tú», dijo la figura, con una voz que sonaba como el crujir de huesos. «Has interferido demasiado. Has liberado a aquellos que debían sufrir. Has destruido a mi guardián. Ahora pagarás el precio». Rodrigo retrocedió, sintiendo el miedo apoderarse de él. «¿Quién eres?» «Soy el Señor de las profundidades», respondió la figura, «el verdadero guardián de este océano, y tú has desafiado mi autoridad. Por eso te condeno a unirte a aquellos que has liberado. Serás parte de mi colección, un alma más atrapada en mis dominios». La figura extendió una mano, y Rodrigo sintió una fuerza invisible tirando de él, arrastrándolo hacia la oscuridad. Luchó con todas sus fuerzas, pero era inútil. La oscuridad lo envolvía, apagando la luz, apagando su vida. Pero entonces una luz brillante llenó la sala. La dama del faro apareció, su presencia radiante como el sol. «No», dijo con voz firme, «él está bajo mi protección. No puedes llevártelo». El Señor de las profundidades retrocedió gruñendo. «Esto no ha terminado», dijo antes de desvanecerse en la oscuridad. La dama del faro se volvió hacia Rodrigo, que estaba jadeando en el suelo. «Estás a salvo», dijo ella, «pero debes ser cuidadoso. El Señor de las profundidades no se rendirá tan fácilmente. Seguirá intentando llevarte. Debes fortalecer tu espíritu, proteger tu corazón». Rodrigo asintió, todavía temblando. «¿Cómo puedo hacerlo?» «Continúa tu trabajo», respondió ella. «Cada alma que guíes, cada espíritu que ayudes, fortalecerá tu luz. Y mientras tu luz brille,
la oscuridad no podrá tocarte. Y con eso, ella desapareció. Rodrigo se levantó, determinado. Sabía que enfrentaría más desafíos, más peligros, pero también sabía que tenía un propósito, una misión que iba más allá de sí mismo. Y mientras el faro de Punta Ángeles siguiera encendido, él estaría allí, protegiéndolo, guiando a las almas perdidas hacia la paz. Porque al final, eso era lo que significaba ser un verdadero guardián. No solo proteger a los vivos, sino también honrar a los muertos. Y Rodrigo estaba dispuesto a cumplir con ese deber, sin importar el costo. Los meses se convirtieron en un año. Rodrigo había ayudado a docenas de almas a encontrar la paz, y cada noche la luz del faro brillaba con más fuerza. Pero el Señor de las profundidades no había olvidado su promesa, y una noche finalmente regresó. Esta vez no vino solo. Trajo consigo a un ejército de sombras, criaturas oscuras que emergieron del mar, arrastrándose por las rocas hacia el faro. Rodrigo las vio desde la sala de la linterna y supo que esta vez la batalla sería diferente. Encendió todas las luces del faro, aumentando la potencia al máximo. La luz brilló con una intensidad cegadora, haciendo retroceder a las sombras, pero no fue suficiente. El Señor de las profundidades apareció en el centro de la sala, su presencia llenando el espacio de una oscuridad asfixiante. «Tu luz no puede detenerme para siempre», dijo con voz burlona. «Eventualmente se apagará, y cuando lo haga te llevaré conmigo». Rodrigo sintió el pánico creciendo, pero entonces recordó las palabras de la Dama del Faro. «Cada alma que guíes, cada espíritu que ayudes, fortalecerá tu luz». Y en ese momento supo qué hacer. Cerró los ojos y llamó a todos los espíritus que había ayudado, a todas las almas que había guiado hacia la paz, y ellos respondieron. Uno por uno aparecieron en la sala de la linterna, rodeando a Rodrigo con su luz. Eran decenas, cientos, todos brillando con una energía pura y luminosa. «No estás solo», dijo una voz familiar. Era Fermín, el antiguo guardián, su espíritu brillando con una luz cálida. «Estamos aquí contigo, y juntos somos más fuertes que cualquier oscuridad». El Señor de las profundidades retrocedió gruñendo. «¡No! Esto no es posible». Pero ya era demasiado tarde. La luz de los espíritus se unió a la luz del faro, creando una explosión de energía que llenó toda la costa. El Señor de las profundidades gritó mientras era consumido por la luz, sus sombras desvaneciéndose como humo. Y luego, todo quedó en silencio. Rodrigo abrió los ojos. La sala de la linterna estaba vacía, excepto por la luz del faro, que giraba suavemente. Los espíritus se habían ido, liberados finalmente de su deber, y el Señor de las profundidades había sido destruido para siempre. Rodrigo se dejó caer en el suelo, exhausto, pero aliviado. Había terminado. Finalmente había terminado. Pero sabía que su trabajo nunca realmente terminaría, porque mientras el océano existiera, habría almas perdidas que necesitarían ayuda. Y mientras el faro de Punta Ángeles siguiera encendido, él estaría allí, guiándolas hacia la paz. Y así, Rodrigo continuó su labor. Noche tras noche, año tras año, el faro de Punta Ángeles se convirtió en una leyenda, un lugar donde las almas perdidas podían encontrar consuelo, donde la luz siempre brillaba en la oscuridad. Y Rodrigo, el guardián del faro maldito, se convirtió en algo más que un hombre. Se convirtió en una leyenda, en un símbolo de esperanza para aquellos que habían perdido su camino. Porque al final eso era lo que significaba la luz del faro, no solo una guía para los vivos, sino también un faro de esperanza para los muertos, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay luz. Y mientras esa luz brillara, el faro de Punta Ángeles nunca estaría maldito,
Sería un santuario, un refugio, un lugar donde las almas podían encontrar la paz que tanto anhelaban. Y Rodrigo, el guardián, estaría allí, protegiendo esa luz hasta el final de sus días.